En el presente video desarrollaremos ejercicios del tema de series y sumatorias. Hallar el resultado de la suma de todos estos numerales que tiene la forma triangular. Para el caso trazaría un segmento, el segmento de manera horizontal. Entonces, para la primera columna habría en el caso 20 veces la cifra 20, por lo tanto voy a decir 20 por 20. Para la siguiente columna habría 19 veces el valor de 19. A ello le sumaría el producto de 18 veces la cifra 18. Y nos iríamos de manera consecutiva hasta llegar a las siguientes cifras. Para el caso, vendría a ser 5 veces el 5, que lo podría expresar como 5 multiplicado por 5. A ello le tendría que sumar el producto de 4 veces el 4, le tendría que sumar el producto de 3 veces 3, más el producto más el valor de la cifra 1. Aplicando producto de bases iguales, me quedaría como resultado 20 elevado al cuadrado, sumado más el valor de 19 elevado al cuadrado, sumado más el valor de 18 elevado al cuadrado, y de manera sucesiva hasta 5 por 5, nuevamente sería 5 elevado al cuadrado, más 4 por 4, que sería 4 al cuadrado, más 3 por 3, que vendría a ser 3 al cuadrado, más el valor de 2 por 2, que vendría a ser 2 al cuadrado. Y finalmente le sumaría el valor de 1, y el 1 también lo podría expresar al cuadrado. Ahora, todos los números que tenemos en esta suma son números naturales elevado al cuadrado. Para ello tendríamos que recordar la fórmula de los números naturales elevado al cuadrado, que es n multiplicado por el valor del n sumado más el valor de 1, a todo ello multiplicado por 2n sumado más 1, y a toda esta expresión lo tendría que dividir entre 6, entre el valor de 6. Ahora, para el ejercicio, el n siempre nos va a representar el número más grande, que en este caso sería el valor de 20. Ahora, reemplazando ese valor 20, el n20, entonces nos quedaría 20 multiplicado por 21, multiplicado por 2 por 20, 40, por 1 sería 41. Todo ello lo tendría que dividir entre el valor de 6. Simplificando, tercia vendría a ser 2 y tercia vendría a ser 7. Mitad vendría a ser 1 y mitad sería el valor de 10. Una vez reducido los factores al máximo, el producto nos genera como respuesta 2870. Eso sería la suma de todos los números. En el siguiente ejercicio, hallar la suma de los 50 primeros términos de la sucesión. Para ello nos dan los 3 primeros de dicha sucesión. Trabajaré el ejercicio primero encontrando la razón, que la razón es la diferencia de estos factores. Quiere decir que para el caso es la diferencia entre 1 y el valor de 4, que sería el valor de 3. 4 y 7 también sería 3, 7 y 10 sería 3. Me haría falta encontrar la fracción número 50. Para ello voy a trabajar con todos los primeros términos del primer orden, vale decir el 1, el 4 y el valor de 7. 1, el valor de 4 y el valor de 7. De 1 para ligar a 4 la razón sería 3,
de 4 para llegar a 7, también la razón sería 3. En esta parte recordemos que vamos a trabajar con los números de cada orden. El 1, el valor de 3. Sería entonces 1, sumaríamos más el valor de 3, pero a esto recordemos que lo vamos a multiplicar siempre por n menos 1. Desdoblando todos estos factores, te quedaría 1 más, aplicando distributiva, 3 por n, vendría a ser 3 veces el valor del n, más por menos, vendría a ser menos, y 3 por 1 sería 3. Reduciendo aún más la expresión, sería 3 veces n como primer factor, 1, menos 3 vendría a ser el valor de menos 2. Todos los términos que estén a continuación de estos 3 van a tener esta forma. Ahora, nosotros necesitamos que este valor de n tome el término 50. Si nosotros reemplazamos en toda la expresión el valor de n 50, nos quedaría como el producto de 3 por 50, pero restado menos 2. 3 por 50 viene a ser 150, restado menos 2 vendría a ser el valor de 148. 148 sería el término entonces de la fracción número 50. En el numerador siempre va a ser 1. El primer término es 148. 148. Pero como la razón entre término y término es 3, a este 148 tendría que sumarle 3. Eso nos indicaría que el 148 estaría multiplicado por el valor de 151. Ahora, para sumar ya estas fracciones, una vez encontrada la última fracción, tendríamos que aplicar una fórmula. Y la fórmula nos dice que la suma tendría que ser igual a 1 sobre la razón multiplicado por 1 sobre el primer término. A ello le restaría 1 sobre el último término. Reemplazando los datos que tenemos en el ejercicio, en el numerador es 1, la razón viene a ser el factor 3. Multiplicado esto por la primera fracción, vendría a ser 1 sobre 1. 1 sobre 1, y a ello le quitaría la última fracción, pero la última fracción sería 1 sobre el factor 151, reemplazando 1 sobre el valor de 151. Reduciendo todo lo que hay dentro del paréntesis, en la primera parte es 1/3, copiamos lo mismo. El mínimo común denominador es el único denominador, 151. 151 por el resultado de esta expresión que sale 1 es 151, pero menos 1 vendría a ser el valor de 150. Lo podríamos simplificar para el caso tercia 1, y en el caso tercia de 150 vendría a ser 50. El ejercicio nos daría un resultado de 50 sobre el valor de 151. En el presente ejercicio, un ejercicio del tema de sumatorias, lo que haría falta siempre que tengamos un número es ese número, que es el valor de 2, multiplicarlo por la cantidad de términos que voy a sumar en esta sumatoria. Recordemos que la cantidad de términos siempre va a ser el último término, que es el valor de 10, le quitaría el primer término, que es el valor del 1, y siempre le tendría que sumar más 1. Más 1 y menos 1 se cancela, 10 por 2 vendría a ser el valor de 20. Ahora, la sumatoria ya se ha reducido a una sola. Por tanto, nos quedaría sumatoria del valor x igual a 1 hasta un factor 5. Recordemos que toda la primera sumatoria ya se ha reducido al valor de 20. Ahora, para la solución es lo mismo que la parte anterior. 20, que es el valor numérico, y la cantidad de términos sería
el último, que es 5, le quitaría el primero, que es el valor de 1, pero recordemos que siempre hay que sumarle 1. Más 1 y menos 1 sería 20 por 5, la respuesta vendría a ser el valor de 100. Para el presente ejercicio, la sumatoria yo lo podría expresar en cada uno de los factores. Lo podríamos expresar como sumatoria desde un valor 1 hasta un valor 10 de 2 elevado a la x. El signo sigue siendo menos, sería la misma sumatoria desde un valor x igual a 1 hasta un valor de 10, sería de 4 veces el valor de x. Le sumaría más la sumatoria desde un valor x igual a 1 hasta 10, pero para el caso multiplicado por 3. Ahora, en esta sumatoria vamos a sumar en total 10 términos. Los valores del x van a ser desde el valor 1, el valor 2, el valor 3 hasta el valor 10, porque la sumatoria nos indica que son 10 términos. Si nosotros trabajamos la primera parte, tendríamos que expresarlo como el valor de 2 elevado a la 1, es el primer factor, sumado más 2 elevado a la 2, más 2 elevado a la 3, más de manera sucesiva hasta el valor de 2 elevado a la 10. Para la siguiente sería 4 veces multiplicado a los números naturales. Recordemos, cuando nosotros en una sumatoria tengamos una variable, esa variable nos va a indicar que vamos a aplicar la suma de los números naturales consecutivos, que sería n por n más 1 sobre 2. Para el caso, el valor del n viene a ser 10, entonces sería 10 multiplicado por 11 dividido sobre el valor de 2. Y esto viene a ser un ejercicio similar al que ya explicamos, que primero sería el número 3, encontraríamos la cantidad de términos, que recordemos que es el final, que es 10, le restaría el inicial, que es 1, pero siempre le voy a sumar más 1. En esta parte vamos a aplicar una propiedad, y para ello recordemos la propiedad cuando tenemos números con una sola base y los exponentes van de manera ascendente, es decir, nosotros tendríamos a la 0 más el valor de a la 1 más el valor de a elevado al cuadrado de manera sucesiva hasta un valor de a elevado a la n. Esto se desdobla como el último factor, que es a la n, le sumaría al exponente más 1, a todo le quito menos 1, pero lo tendría que dividir entre la base, que es a, restado menos 1. Recordemos que siempre el primer término tiene que ser a la 0, que a la 0 también nos da 1, y en el caso nace de a la 1. Lo que podríamos hacer en esta parte es factorizar un 2. Si factorizo un 2, aquí me quedaría 2 a la 0. 2 a la 0 es 1, y 1 multiplicado por 2 me genera el primer factor. Sin embargo, el siguiente factor sería 2 solamente, para que sea 1 más 1, 2. Y en el siguiente sería 2 al cuadrado. Así hasta que el término final sería 2 elevado a la 9. En esta parte recién podría aplicar la fórmula. 2 multiplicado por el último factor es 2 a la 9, pero a ese 9 hay que sumarle más 1. Nos daría el valor de 10 menos el valor de 1. Debajo sería 2 menos 1, que es 1, ya no tiene sentido operarlo. Menos, simplificando en esta parte, mitad de 2 es 1, mitad de 4 sería
2. 11 por 2, 22. 22 por 10 vendría a ser el valor de 220. Más menos 1 y más 1 se van a simplificar. 3 por 10, ese producto es el valor de 30. Ahora, en esa parte, haciendo distributiva, me va a quedar 2 elevado a la 11, producto de bases iguales, menos el valor de 2, y operando menos 220 más 30 vendría a ser menos el valor de 190. El valor de 2 elevado a la 11 me genera un resultado de 2048. 2048 restado el valor de 2 sería 2046. Al 2046 le tendría que restar el valor de 190. El resultado de operar 2046 menos 190 vendría a ser el valor de 1856, que sería la respuesta. En el ejercicio 19, calcular el valor de E, que está expresado por sumatorias. Calculando el resultado primero de la sumatoria, que está como exponente, como es un numeral, recordemos que es un décimo el numeral por el producto de la cantidad de términos que hay en esta sumatoria. Y la cantidad de términos es el final, que viene a ser 26, menos el inicial, que viene a ser 7, pero siempre más 1. Esto vendría a ser igual al valor de un décimo multiplicado por 26 sumado más 1 es 27, 27 menos 7 sería el valor de 20. Un 0 arriba y un 0 abajo se simplifica, entonces esa sumatoria me resulta como valor. Recordemos también que en esta parte, esta constante nos indica que vamos a sumar números naturales, y nuevamente la fórmula sería n por n más 1 dividido sobre el valor de 2. Aplicando esa fórmula sería términos desde el 1 hasta el 40, entonces el n valdría 40, sería 40 por 41 sobre el valor de 2. Menos, pero cuando hay un menos recordemos que hay que considerar siempre paréntesis. Ahora hagamos cuenta que va desde el 1 y al final a ese resultado lo restamos, porque aquí va desde 9, entonces haríamos cuenta que es 40 por el valor de 41 sobre el valor de 2, pero tendría que restarlo. Los anteriores al 9 y el anterior al 9 sería el 8, y aplicando la misma fórmula sería 8 por el valor de 9 sobre el valor de 2. No hay necesidad de encontrar este resultado, porque si nosotros aplicamos distributiva con este signo a todos los factores, nos vamos a dar cuenta que se cancelan. 40 por 41 sobre el valor de 2. Menos por más sería menos. Nuevamente sería 40 por 41 sobre el valor de 2. Menos por menos sería el valor de más. Y acá sería mitad 1, mitad 4. 4 por 9 sería 36. Y estas expresiones se van a simplificar. Entonces, el valor de E nos quedaría como el valor de 36, pero ese 36 elevado al cuadrado. Y recordemos que 36 elevado al cuadrado es un valor de 1296. Número 20. La suma de todos estos términos lo tendría que expresar como una sumatoria para poder comparar con esta dada. Primero, encontraríamos la razón. Encontramos la razón de 1. Para 8 sería el valor de 7. De 8 para llegar a 15 viene a ser nuevamente 7. Y esto de acá sería 7. Seleccionamos cada
primer término de cada orden, que sería 1 y 7. Le damos forma, y para darle forma recordemos que es primero el 1 más el valor de 7 multiplicado por n menos 1 siempre. Desdoblando todo ello sería 7 por n, 7n, más 7 por menos 1 me da menos 7, pero menos 7 sumado más 1 vendría a ser menos el valor de 6. Ahora, para llevar la sumatoria necesitamos encontrar cuántos términos hay en esta sumatoria. Para encontrar la cantidad de términos recordemos que la cantidad de términos siempre se encuentra como el último término, que viene a ser 78. Le tendría que quitar el primero, que es el valor de 1, pero lo tendría que dividir sobre la razón, que es el valor de 7, pero siempre sumado más 1. 78 menos 1 es 77. Entre 7 sería 11, sumado más 1 vendría a ser el valor de 12. La sumatoria, por tanto, tendría 12 términos. Expresando la sumatoria en toda la suma de estos elementos sería entonces sumatoria desde un valor x igual a 1 hasta la cantidad de términos totales, que viene a ser el valor de 12. Y esta fórmula deducida iría dentro de paréntesis. 7 veces. Para el caso, el valor del n lo podría cambiar con el x para poder comparar. 7x, pero menos el valor de 6. Y lo igualaría a la sumatoria desde un x igual a 1 hasta un valor de n, pero de factores a la x más el valor de b. Ahora, por comparación, nos daríamos cuenta que este n representa el valor de 12. N vendría a ser igual al valor de 12, x igual a 1 y x igual a 1. Delante del x, en esta parte, delante del x está el valor de la, pero delante del x, en esta otra parte, está el valor de 7. Nos indicaría que el valor de la, por comparación, viene a ser el factor 7. Y obviamente el valor de menos 6 lo tendría que comparar con el valor de b. Diríamos que el valor de b viene a ser el valor de menos 6. En el ejercicio nos está pidiendo calcular el valor de p, que está representado por la raíz cuadrada. Entonces sería la raíz cuadrada del valor del n, pero el n obtenido es el valor de 12. 12 más 10 veces el valor de la, pero el valor de la es el factor 7, menos 3 veces el valor de b, y el valor de b es menos el valor de 6. Reduciendo toda esta expresión, nos sigue quedando la raíz cuadrada. Sería primer factor 12, siguiente factor, el producto es 70. 70 menos por menos es más, 3 por 6 vendría a ser 18. Si sumamos todos los factores, 12 más el valor de 70 más el valor de 18 nos genera una suma total de 100. Entonces, para la respuesta sería la raíz cuadrada de 100, que nos genera un resultado del valor de 10.